como ya hablamos en la clase del miércoles en cuanto al examen y cuáles son las respuestas que harían de haber sido correctas, pues ya tomamos en cuenta lo que dijo Wilber, entonces vamos a iniciar. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Por ahí gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, más personas, sí. Bueno, lo que hoy nos toca pues ver es sobre las falacias no formales, que lo vimos de una manera más breve. Las falacias no formales lo vamos a ver desde apelación a la fuerza, que quiere decir ad baculum. La apelación a la fuerza consiste en tener una validez de un argumento basándose en la fuerza, o temor o amenaza, pero sin aportar razones. Por ejemplo, digamos que José Prado, vamos a ver sobre algún tema desde el punto filosófico y él quiere mantener su punto, su argumento, y vengo yo y su argumento empiezo a agotarlo y además trato como amenazarlo. Si haces eso, pues no es un buen argumento y que no sé qué, y tratar de amenazarlo o tratar de influir en él a modo que el argumento de él no es el viable. De eso se trata cuando hablamos ad baculum. Eso era apelación a la fuerza. Eso sí lo tienen que saber, apelación a la fuerza. De esa manera también podemos... que están entrando cada rato. Bueno, de esa manera también cuando se sostiene una validez ante un argumento, debe sostenerse con argumentos, con experiencia de un filósofo. No se puede mantener un argumento que no es válido, pero cuando eso sucede es cuando se da el ad baculum. Empieza a él, aún siendo su argumento inválido, tratar ante el otro argumento filosófico de votarlo, aunque realmente si tenga experiencia y todo, pero él quiere mantener su argumento ante la otra persona. Entonces eso se llama apelación a la fuerza. Tratar de que su argumento sea válido, pero a la fuerza, no un argumento válido, normal, sencillo, y que realmente se pueda ver que en su argumento haya una validez y una verdad. Cuando existe ese temor, que su argumento es débil, su argumento no puede realmente tener una discusión con el otro filósofo, entonces él se basa en la fuerza o al temor o a la amenaza para optar a esas razones. De esa manera, una filosofía se llama ad baculum, que es igual a apelación a la fuerza. En apelación a la fuerza, pues ya vimos que es el significado ad baculum. Desde ese punto de vista podemos decir que esa falacia ad baculum, porque es una falacia ad baculum, si estamos hablando de las falacias no formales, estamos hablando de un ad baculum. Es una apelación de la fuerza, pero con una falacia que quiere él convertirlo a la fuerza, lo cual no tiene ninguna validez. Por lo lógico, digamos, A afirma que P es un poder de una persona sobre B.
Por lo tanto, P, por supuestamente, va a sostener esa amenaza que no tiene relación con la verdad, en todo caso la falsedad de lo afirmado. ¿Sí? Cuando se habla de apelación a la fuerza, también podemos ver algunos ejemplos de ad baculum o apelación a la fuerza. Por ejemplo, dentro de los argumentos puede decir alguien, bueno, lo tenés que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Yo soy el que tengo experiencia, yo el que sé el argumento, sé que sí tiene validez, etcétera. Esa es una apelación a la fuerza. Lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga en la vida común. Pero en la vida de la filosofía también no puedes tener ese argumento que no es válido. Aquí es mi argumento es válido. ¿Sí? Es verdadero o tiene la verdad, por lo cual se tiene que sostener mi argumento. Eso no se puede hacer. O se deja discutir y se calla de una vez o te castiga. Miren que su argumento realmente no tiene la verdad, esa validez derivada de mi experiencia, esto y lo otro, y el otro quiere mantener. Entonces lo que hace, mejor deja discutir. ¿Verdad? Mejor te callas de una vez y ya estuvo, entre otras cosas. Entre esos argumentos de apelación a fuerza también podemos decir, veamos un ejemplo más allá, adentrándonos al mundo actual. En el caso Rusia, sostiene el derecho de usar una energía atómica con fines civiles, pero deberá enfrentarse a decisiones que la comunidad internacional le dé esa validez o no de utilizarla. Luego Rusia no debe utilizar una energía atómica contra fines civiles, menos para una guerra. Desde ese punto de vista, esos ejemplos desde diferentes actores internacionales que ustedes han visto, entre la ONU y entre otras más, ellos tratan de que deje de utilizarse esa energía atómica porque solo daña a los países y se puede convertir en una siguiente guerra mundial. ¿Sí? De esa manera vienen y apelando a la fuerza, les hace ver que si lo hace, entonces diferentes países se unirán en contra de él. Entonces es una forma de apelar a la fuerza o ad baculum para utilizar la fuerza cuando no se puede hacer con argumentos válidos. Todos estos actores internacionales pues tienen argumentos básicos de no utilizarlo porque no es necesario una energía atómica para poder contrarrestar contra otros países y tener esa muerte dentro de los derechos humanos a miles de personas inocentes que no tienen ni que ver con la guerra. No solo las personas propiamente, sino sus propiedades, todo lo que se derriba. Entonces vienen y utilizan dentro de la filosofía esa apelación a la fuerza o ad baculum. Dentro de la apelación a la fuerza también podemos decir, si no pago tus impuestos, entonces te embargarán. ¿Sí? ¿Cierto o no? O hay leyes que rigen también que te van a llevar a el organismo judicial o los juzgados correspondientes. O en todo caso, que tu sentencia va a ser culpable. Y si en un caso no la puedes pagar, menos se va a poder salir de prisión. Por lo tanto, si quieres verte convertido en un juicio, debes pagar los impuestos. Recuérdese que antes en las monarquías eso era una obligación y tenía que hacerse. De esa manera es que hoy por hoy
esa apelación a la fuerza dentro de la filosofía antigua Grecia, dentro de la filosofía moderna, sigue teniendo sus acciones dentro de la filosofía. De esa manera, si no cargas un cinturón de seguridad, pues la policía te va a multar. ¿Sí? Claro, exige, ahí está la ley, pero la policía no lo hace. Pero si un caso fuera el caso, sí. Ahora con los semáforos, ¿qué? Inteligentes, ahí se van a multar los que no se pasen en rojo, se queden a media calle en rojo. Es otra medida de apelación a la fuerza. O sea, a la fuerza, ellos quieren que se haga dentro de la filosofía. En la filosofía propiamente, estos son ejemplos comunes para que ustedes puedan comprender desde la filosofía cuál es el hecho de este ad baculum o apelación a la fuerza. De esa manera, dentro de la filosofía son dos argumentos que tienen sus posiciones contrarias, pero el más débil o el inexperto o el que quiere mantener su argumento quiere someterlo a él a la fuerza, a su argumento, que se le apruebe su argumento, y eso no puede ser. Anteriormente también, en la monarquía o en la antigua Grecia, habían decisiones que se tenían que tomar, y el que no lo haga, había un castigo. Esa era parte de ad baculum o apelación a la fuerza. Hoy por hoy, por supuesto que es lo mismo. Solo que en la filosofía moderna. Los ejemplos que traigo aquí hacia tierra es para que ustedes comprendan de los argumentos a lo que puede suceder también dentro de la apelación de la fuerza. Es como obligar a hacer algo, porque si no va a tener consecuencias. De esa manera, pues, algunos ejemplos de apelación a la fuerza, aparte de los que les di, también lo voy a admitir a alguien aquí. A partir de ahorita ya no admito a nadie. Bueno, así también, de entre otros ejemplos de apelación a la fuerza, puede ser si el partido X gana las elecciones, millones de personas no van a tener trabajo. Entonces, en ese temor, en esa amenaza, lo que hacen es no, y mejor buscan otros para evitar que eso se dé. Será mejor que estés de acuerdo con la nueva política si deseas mantener tu trabajo. Entonces dice uno, bueno, pues hay que hacerlo, si no me van a sacar. Dentro de los argumentos, entre los filósofos, pasa lo mismo. Se da esa rivalidad de pensamientos filosóficos dentro de temas seleccionados. Se argumenta cada uno, hay discusiones, pero el que quiere mantener su argumento y que sea válido o verdad es el que empieza con este ad baculum. ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Sí me están oyendo, ¿va? Sí, licenciado. No hay duda. Sí, ¿Sí, dígame? ¿No hay duda? Bueno. Entre esta falacia de apelación a la fuerza, cuando se usa la fuerza o la amenaza de hacer de una de ellas un argumento, se conoce una falacia conocida como argumentum ad baculum. ¿Sí? Así también, realmente no estamos ante los argumentos, sino ante las amenazas o apelando al miedo para que acepte la validez de alguna conclusión.
¿Sí, Daniela? Rick, perdón, ¿y qué nombre fue el que dijo de las falacias? Es que no se le escuchó. ¿De cuál? ¿De De inicio? las falacias de la apelación de la fuerza. Dijo que habían dos, ¿no? Primero es el ad baculum y el otro es del argumento, argumentum ad baculum. ¿Sí? Este es el argumento. Cuando hay contradicciones en argumentos, pues también dentro de esos argumentos, pues también va a haber un argumento ad baculum, porque siempre va a haber una apelación a la fuerza. ¿Sí? De esa manera, pues, apelando a ese miedo para que acepte la validez de una conclusión en los argumentos. Hay argumentos que no hay conclusión ni nada, sino solo validar cuál de los argumentos realmente tiene esa aceptación a la verdad. De esa manera es que se dan dentro del argumento y la apelación a la fuerza dentro del argumento se llama argument ad baculum, argumentum ad baculum. De esa manera, pues, realmente no estamos presentando argumentos, sino amenazando o apelando al miedo para que al final su conclusión le acepten esa su validez. Recuerde que no puede ser entre uno y otro filósofo, puede ser entre varios y un filósofo que quiere mantener su postura. Argumentum, U-M, no argumento, argumentum ad baculum. Derivado de sus argumentos y apelación a la fuerza, pues lo que se quiere es como que el otro que no está aceptando su argumento, tratar de darle ese miedo, esa amenaza para que lo acepte. Un ejemplo que puede verse en este comercial de seguros, podemos decir, los seguros contra accidentes de tránsito, en el que muestran las posibles consecuencias si sufre un accidente sin estar asegurado. Cuando se hace eso, lo que hace es darle una protección aparente, pero ante todo es el miedo en que pueda darse para que ellos compren ese seguro. Sí, no, y si alguna vez pasa usted el año y nunca se accidentó. Claro, si lo vemos desde el punto de vista comercial y beneficio para uno, pues entonces sí va. Dice uno, bueno, pues lo va a tener por cualquier cosa, ¿va? Pero cuando ya le siembran miedo, entonces ya entra esa apelación a la fuerza. Mire, no, porque mire, si usted ha tenido un accidente, ¿de dónde va a sacar 4,000, 5,000, 10,000 de un solo para pagarle a la otra persona? Y si va más allá, nosotros vamos a un abogado para que se presente a la primera audiencia y ahí lo ayude. Si usted tiene una necesidad de pinchazo, pues yo la quito y me pongo mi otra llanta, ¿va? Que nosotros la asistimos y cualquier cosa más. Lo que hace es ahí sembrar un poco de duda o de miedo para decir uno, no, mejor sí, ¿va? Es parte de algunas cuestiones de ad baculum, trayéndolas a lo terrenal. De esa manera, pues, en ese ejemplo de falacia a la apelación de la fuerza, podemos decir también que la emoción resultante de una amenaza, en lugar de ser una razón pertinente, se usa para llegar a un acuerdo de una supuesta conclusión del argumento. Entonces, si hablamos de esa conclusión del argumento, estamos ante argumentum ad baculum. Debe creer que Dios existe, porque en el infierno, si no lo haces,
cuando mueras serás juzgado y Dios te enviará al infierno por la eternidad. No quieres ser torturado en el infierno, entonces apuesta más seguro a creer en Dios que no creer. Entonces, dentro de los argumentos Alba Colón, recuérdese que también sucede de entre la existencia o no de Dios. Y sobre esa creencia, otro argumento que puedan discutir sobre lo que puede pasar si no se cree en una existencia de Dios. Pero para eso, ya lo hemos visto en clases, debe ser probado con la verdad. En base a la creencia, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, en esas opiniones, por eso les dije que yo no podía investigar sobre ese tema. Si se recuerdan en una clase cuando lo vimos al inicio, no podía porque mi posición va a ser mantener en que sí existe. Y como yo digo, sí me voy a mantener en esa posición, aunque me digan que no, yo voy a decir, no, ahí hubo algún error de datos o algo así, para mí sí existe. Entonces no tendría realmente una investigación positiva porque yo me iría buscando sobre cuestiones de qué posible existencias pueda dar para yo mantener mi argumento. En este caso tiene que ser filósofos neutrales para poder determinar si o no existe y si realmente, si no creo en él, sí me voy al infierno. Eso es realmente lo que pasa en los argumentos. Y ahí es donde se da a la apelación a la fuerza, quien quiera tener ese argumento. Por ejemplo, hay personas que creen en Dios, hay personas que no creen en él. Si usted encuentra un filósofo que no cree y otro que sí tiene casi la existencia, que sí es, pero no es verdad todavía, entonces va a haber contrarias posiciones, y el otro que dice que no existe y que si no al infierno, va a empezar a tener esa apelación a la fuerza o al argumentum ad baculum para darle con alguna amenaza o miedo que se trate que su argumento, aunque sea inválido, se lo den con esa validez o verdad. En este caso también podemos decir que si necesitamos un ejército fuerte para discutir o disuadir, para disuadir a nuestros enemigos, si no apoyas en los gastos para desarrollar mejores aviones de guerra, que pudiéramos decir más, pues pensarán que somos débiles y en algún momento nos atacarán millones de seres humanos. Eso, en el sentido, se hace dentro de ese argumento ad baculum. Aquí hay que tener creo que antigua Grecia es muy débil, hay otros que están más poderosos que nosotros, debemos tener más ejército, traer más hombres o secuestrar hombres de otro país para que con nosotros ataquen. Eso no es realmente lo que se debe hacer, ¿sí? Si nosotros quisiéramos filosofar dentro de lo bueno, de lo autoperfectible, estuviéramos buscando un aliado a una paz y mejorar las circunstancias, no empeorarlas, ¿verdad? Como son diferentes posiciones de pensamientos y argumentos, siempre va a haber un contrario. De esa forma, el argumento ad baculum, o en el otro ad baculum, apelación a la fuerza. Siempre los dos son, uno es argumento y otro, cuando hay una discusión sobre algo, quiere mantener su posición. En el argumento ad baculum quiere decir que la conclusión de lo que dice el que está apelando a la fuerza es que esa conclusión sea aceptada. Son dos cosas distintas. Derivado de esa fuerza, de una apelación a la timidez o al miedo humano
o si es una falencia cuando la apelación no está relacionada lógicamente con la afirmación que se hace, siempre va a querer mantener ese filósofo contrario esa apelación a la fuerza. Yo creo que hablamos ya bastante de lo de la apelación a la fuerza y se les quedó claro, y si no es el momento de aclarar dudas. Porque ahí nos vamos a otro tipo de apelación, pero va a cambiar. ¿Estamos bien? Si no, levanten la mano y hace que están bien. ¿Sí, Wilber? Licenciado, una pregunta. ¿Eso puede ser tomado también como coacción? Sí, Pues si eso es. O sea, el meter miedo, el amenazar es una coacción del otro filósofo a que le acepten dentro del argumento al vacuno su conclusión que sea válida, aunque no sea nada, ni el argumento ni las consideraciones del argumento no dan para ser válidas. Así es, Will. Claro. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la apelación a la misericordia. Ese es al argumento ad misericordiam, con T, misericordia. ¿Sí? Argumento ad a ignorantium. Pero en lugar de ser ignorantium es ignorantiam. Eso quiere decir apelación a la misericordia. ¿Qué pasa con esta falacia de apelación a la misericordia? El argumento a la misericordia consiste en defender una idea limitándose a decir que no existe la prueba de lo contrario. En la práctica se asume algo que es verdadero o falso, solo porque la persona habla y no puede presentar pruebas convincentes. Al contrario, se conoce como ese argumento ad ignorantiam cuando estas personas no se basan en un discurso, en un conocimiento o más o menos profundo acerca de un tema, sino precisamente en la ignorancia en que existe en el mismo. No se hace el conocimiento, sino hay una ausencia del mismo. Existen muchísimos ejemplos de argumentos ignorantiam, derivado que alguien puede decir que como no se ha demostrado que hay vida inteligente fuera de la Tierra, entonces no existe. O como no se ha demostrado que los móviles causen cáncer, son completamente seguros. Y es lo que aquí todos hacemos. Dormimos aquí a la par, debajo de la almohada, está pegado aquí. Y hay recomendaciones del mismo, pero como no se ha probado, lo podemos tener. ¿Sí, Wilber? Licenciado, una pregunta. Esa argumentación a la misericordia, esa puede ser también tomada como, por ejemplo, cuando alguien solicita algo y que por misericordia lo está pidiendo. Así es. Así es. A la ignorancia ya es sobre la ignorancia. Lo que pasa es que a la apelación, ahorita estamos hablando de la ignorantium. No hemos llevado la misericordia todavía. ¿Sí? Ahorita apelación a la ignorancia o a la apelación a la ignorantiam. Ok, gracias. Entonces, consiste en defender realmente, como dijimos, limitándose a decir que no existe. ¿Sí? Derivado de la ignorancia, que sabe que no existe. O sea, de que no sabe. Simplemente lo único que puede decir que no existe, porque no hay una prueba que no existe, entonces eso no existe, man. Entonces, esas personas se basan más en un discurso y a no demostrar la verdad, ¿sí, Alfonso?
se puede decir de que es como un conocimiento cotidiano, pero no ha pasado a ser científico porque no es comprobado. Así es. Así es. Ok, gracias. Entonces, no se lleva ese conocimiento si no hay ausencia de ese conocimiento. Porque un filósofo con experiencia no solo va a hacer una discusión, solo va a hablar sobre un conocimiento empírico, sino va a hacer un conocimiento con la verdad, de ese conocimiento científico. En muchísimos ejemplos de argumento ad ignorantiam, también podemos decir que no se ha mostrado que hay vida inteligente fuera de la Tierra, que ya lo vimos, ¿verdad? De esa manera, el argumentum ignorantiam viola sistemáticamente el principio de suficiencia, o sea, demostrar la verdad. ¿Por qué? Porque hay ausencia de pruebas en contra de una afirmación. No constituye prueba suficiente de su veracidad o su verdad, así como la ausencia de pruebas para una afirmación de lo que está diciendo. Tampoco es una prueba suficiente en su contra. Simplemente apelando a la ignorancia, pues puede hacer argumentos empíricos que no tengan una sustentación para poder decir que es verdad. Es importante comenzar a discutir sobre el argumento en cuestión porque no es de esa manera. Solo aumentan las posibilidades de las emociones, tomando el mando y la discusión que se descarrila. No es que realmente se encuentra encarrilada dentro de un argumento propiamente desde la filosofía. De esa manera, pues también podemos decir que la falacia ignorantia no se refuta, se señala y se pone al descubierto la falta de argumentos y a veces hasta con señalar la ausencia de prueba. No se prueba la ausencia, pero no se tiene la prueba para demostrar la verdad, por lo cuanto hay una ausencia de pruebas. ¿Cómo debatir, en este caso, el argumento ignorantiam? ¿Cómo rebatirlo? Pues de hecho hay un filósofo, Sexto Empírico, que recomendaba suspender el diálogo. No les va a dejar nada. Todas son puras falacias del argumento ignorantiam, porque no tiene pruebas, no es sustentable, no es verdad. Pues consideraba, en este caso, el filósofo griego Sexto, que recomendaba que mejor se suspendiera el diálogo. Y cualquier tipo de juicio, menos hacer un juicio sobre ese argumento cuando no hay prueba, no hay verdad, no lleva las reglas que ya conocen para poder sustentar su argumento. Así vamos a evitar la trampa del argumento ad ignorantiam e involucrarnos en discusiones inútiles que consumen nuestra energía innecesariamente. ¿Sí? Ustedes van a decir ahorita, sí, pero si existe Dios, no, ¿y cómo? Pruébeme que sea, no, porque nosotros sabemos que sí el Padre lo ha dicho y que no, pero pruébemelo filosóficamente. Entonces, ustedes, la única forma de defensa que va a tener en base a la creencia, desde la filosofía. Entonces regresamos otra vez a Sócrates y a Aristóteles, desde sus ideas. Pero no hay ninguna prueba. Desde sus ideas, su creencia, sí existe, ¿va? Pero desde dentro de la filosofía y el conocimiento científico, no se ha probado.
¿verdad? Complejo, pero cada quien tiene su creencia, también la tengo. Ese argumento a misericordia también podemos decir ya no voy a aceptar porque ya voy a terminar y quieren entrar. Bueno, rechazar. Bueno, entonces también la apelación a la misericordia o la apelación a la piedad. En una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento como válido, sabiendo dentro de ya los estudiantes de Derecho en este curso, en esta sección, sabiendo que no tiene ninguna sustentación ni de pruebas, ni de verdad, ni un argumento válido para poder creer. Es como escuchar algo que no nos sirve para nada. Desde esa manera puedo decir que es una falacia que consiste en la manipulación de esos sentimientos. También en ocasiones podemos decir que se toma como una falacia lógica, pero nada más. No tiene nada más. Sí tiene lógica, pero hay que probarlo entre la filosofía. En la vida común cualquier cosa se puede decir, pero entre la filosofía se tiene que probar. Ya que se puede utilizar, ¿para qué? Para un castigo, una consecuencia mediante excusas de sucesos y que a veces llega al grado de sonar ridículas debido a lo irrelevante de llegar a ser en el caso dentro de la filosofía. El argumento ad misericordia también podemos decir, ahorita estamos dentro del tema que nos dijo, ya lo escuchó. El argumento ad misericordia también es parecido a falacia de una conclusión irrelevante. ¿Por qué? Porque esta apelación a la fuerza consiste en un argumento válido, porque lo sostiene y tiene la fuerza para imponerlo. ¿Sí? Pero entre la misericordia, señor juez, mi cliente no mató a mi marido. No mató a su marido, perdón. Mi cliente no mató a su marido, ya que bastante tiene con haberse quedado sola. Entonces, apela a la misericordia. ¿Sí? Ahí ya sí ya cambió. Apela a la misericordia. Ante un jurado también dice, mi cliente no quiso matar a su hijo. Todos sabemos el amor que un padre profesa a sus hijos. ¿Ya? Es una forma de convencer al juez, pero apelando a la misericordia. ¿Sí? De ahí dice, se abandonó a los 5 años, fue porque no podía mantenerlo él mismo, mucho menos podía hacerse con su hijo. O sea, él no tenía dinero, era muy pobre, él casi podía ser hasta un indigente, que poco le faltó para hacer eso, porque no tenía una forma de cómo darle a su hijo, menos para él. Entonces, ahí apela a la misericordia. Ustedes se imaginan el daño moral que es perder a un hijo. Eso sí lo saben mayormente las mamás, claro, los papás también lo sentimos. Además de ese daño moral, lo vamos a privar de su libertad por un mismo delito. Usted sabe, ese daño moral que le está causando solo el saber que perdió a su hijo. Todo eso que hemos visto es apelando a la misericordia. El ad misericordia, cuando es parecido a la falacia de conclusión irrelevante, también podemos decir
Debemos invadir este país porque está desarrollando programas nucleares peligrosos para la humanidad. Seguimos buscando la piedad. ¿Sí? Es lo único que se busca ahí, la piedad. Señor inspector, usted me pone una multa, no podré darle de comer a mis hijos. Si me deja así, creo que mejor me mataré. Usted me pone multas, yo no tengo ni para darle a mis hijos, ¿cómo voy a pagar las multas? Mejor métame a la cárcel, ¿qué puedo hacer yo si no tengo dinero para pagar? Todo eso. Y ahora seguimos con el profesor. Wilder. Digamos, por ejemplo, profesor, mi padre está muy enfermo. Si usted me demora, le podría dar algo. Si usted se sentiría culpable, no lo puede condenar si robó para darle comer a los pobres. Pero él robó y le dio a los pobres. ¿Qué dirían ustedes? Yo robé, pero el dinero que robé se lo dio a los pobres. Yo no tengo nada. Los pobres ahí le dio comida, le di vestimenta, etc. ¿Qué dirían esa apelación a la misericordia en ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Porque apelando a la misericordia, pues no es una cuestión válida, pero sí dentro de la filosofía sucede. Por eso también se trae dentro de las falacias esa conclusión irrelevante desde la misericordia. Bueno, y por último podemos decir, señores de escuela, mi cliente no tuvo que ver, o tuvo que ver, pongámoslo al revés, tuvo que ver con la muerte de sus padres, pero no tenga esa consideración, acaba de quedar huérfano, o sea, su hijo, acaba de quedar huérfano. Esas no tienen realmente una validez aceptable, pero a veces se venden y se dan en la vida cotidiana. ¿Sí? Y asimismo, vamos a ver muchas más. Entonces, hoy por lo menos ya vimos apelación a la... ¿Qué? Ustedes me lo van a decir la primera, ¿qué era? Apelación a la fuerza. La fuerza. Sí, pero ¿cómo se le llama también? Argumentum ad baculum. Pero la primera, que es una discusión que no es válida y todo, y se quiere mantener esa discusión, no la argumentación, son dos cosas diferentes. ¿Cuál era? Está el argumentum ad baculum y el ad baculum, la falacia ad baculum. Son dos. ¿Cuál más vimos? De la misericordia. Ad misericordia. ¿Sí? Apelando a la misericordia. Y la otra, antes de esa, ad Apelación a la ignorantia. fuerza, licenciado. No, esa la dijimos. Ad ignorantia. Ad ignorantum. O sea, apelación a la ignorancia. Uno, si ignora las cosas, lo puede decir tan sencillo. Y pues es parte de la filosofía, pero realmente está apelando a la ignorancia porque no sabe. No es válido lo que está diciendo, pero aún así es un argumento que se da. ¿Verdad? Bueno, pues creo que aquí ya nos quedamos, ya llegamos a la hora, pues nos vemos la próxima semana presencial y seguimos apelando a todo. Muy bien. A la fuerza, a la ignorancia, etcétera, que vamos a ver. El mismo noche nos vemos la próxima semana presencial, creo que solo va a ser miércoles, pero
Bueno, feliz noche. Feliz noche, Luis, gracias.